Hoy tenemos una enseñanza principal. Continuamos con nuestra serie respecto a la bendición. En esta ocasión, cómo alcanzar la bendición de Dios. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile cómo alcanzar la bendición de Dios. La lectura la tenemos en el Salmo 37, uno de mis preferidos y creo que también tuyo. A partir del versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová. Confía en Jehová. Confía en Jehová. Y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, que las riquezas de los hombres poderosos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Dele gloria, honra y alabanza al Señor en su casa. Este es uno de los pasajes más bellos de la palabra del Señor. Este Salmo 37 casi es como si fuera un fragmento de Proverbios, y es muy maravilloso porque nos da guías específicas de cómo podemos alcanzar la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos, Yahvé, Sebaot, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, por el enorme privilegio que nos das de estar vivos, de estar sanos, de que tú nos estás sanando,
Gracias, Señor, porque le guardas la vida a las personas que amamos. Gracias, Señor, porque les guardas su salud. Y gracias, Señor, porque tú pones en nuestros corazones la paz de Jesucristo. Gracias porque en nuestro hogar vive la presencia del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados y nuestras miserias, nuestras faltas, malas actitudes y maneras, y todo lo que te sea desagradable. Quítalo, cancélalo. Renunciamos a ello. Nos arrepentimos. Deseamos convertirnos. Danos tu gracia. Y te pedimos que la sangre de Jesucristo, la sangre del pacto nuevo y eterno, nos limpie de todo pecado. Te pedimos, Señor, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria venga a nuestras vidas. Y te pedimos la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe, nos aconseje y nos recuerde todo tu consejo. Danos luz en esta palabra y guíanos sobre esos principios que quieres que tengamos en nuestras vidas con objetivo de alcanzar tu bendición. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea el Señor Jesucristo. Siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 12 del mediodía, hora de Nueva York y de Ottawa, 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la tarde, hora de Jerusalén, y 3 de la mañana, hora de China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino a través de televisión mundial, radio, televisión cristiana e internet television a través de Facebook en directo y referido a través de YouTube. Su programa, La Palabra Viviente. En esta ocasión, cómo alcanzar la bendición de Dios. Hay ciertos versículos que saltan a nuestra vista y algunos de ellos los voy a referir, como en el versículo 3, que nos dice, confía en Jehová. Confía en Jehová. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, confía en Jehová. La palabra confiar significa tener fe. De hecho, por ahí la traducción 909 de Reina y Valera dice, fíate, fíate, ejerce la fe en Jehová. Esto significa descansar en sus promesas, creer en sus promesas, saber que sus promesas son verdad, saber que Él no miente. También nos dice la promesa, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Luego viene otro principio muy importante, que es deleítate, deleítate. Vamos a abundar un poquito más en eso dentro de un momento. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo era un nuevo creyente, me acuerdo haber visto a muchas jovencitas con este versículo hacer así.
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él, ¿qué? Entonces, ellas entendían que si se deleitaban en el Señor les iba a conceder, ¿qué? Entre ellas, Juanito, Pedrito, Luisito, Dominguito, o cual fuera el nombre de ese joven. Entonces, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, las peticiones de nuestro corazón no necesariamente son en el área afectiva. Pueden ser esas peticiones tratándose de algunas cosas que nosotros deseamos en nuestro hogar para nuestra familia y que las tenemos ahí en nuestro corazón. También otro versículo importante es el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. De nuevo se nos dice esta expresión confiar, que quiere decir ejercer fe en Él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No lo vas a hacer tú. Dice la Biblia que Él lo va a hacer. Y muchos de nosotros, pues, somos muy aprensivos y queremos hacer todo porque estamos acostumbrados a que, pues, generalmente nadie nos da nada así de gratis y creemos que cuando se tratan de las cosas de Dios, también tenemos que hacer muchas cosas para que Dios nos lo dé. Y no, pues nos dice la palabra del Señor que la obra de Dios es por gracia. Todo lo que Dios hace es por gracia. Nosotros no lo merecemos. Él nos lo da porque Él es infinitamente bueno, para siempre su misericordia y porque es amoroso. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. También otro principio lo encontramos en el versículo 7 que nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Pues si algo sabemos poco los cristianos es de esperar. No sabemos ni esperar ni guardar silencio. Lo primero es guardar silencio, lo segundo es esperar. Y bueno, pues muchas personas quieren mejorar su estilo de vida y por ese motivo se capacitan, se preparan, pero de acuerdo al propósito de Dios, todo eso es secundario. La prosperidad de Dios para sus hijos va muy ligada a la vida espiritual. Tercera de Juan 2 nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es uno de los versículos que nosotros no debemos olvidar, porque nuestra prosperidad, la cual es integral, física, emocional, económica, de relaciones y demás, y nuestra salud están ligadas a nuestra prosperidad espiritual. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, la prosperidad de Dios está ligada a tu prosperidad espiritual. Cada día debes tú ser mejor cristiano que el día anterior. Tristemente, a veces somos peores cristianos el día siguiente. Un día fuimos más o menos y al otro día peores. Si verdaderamente nosotros estamos prosperando espiritualmente, pues cada día debemos ser mejores cristianos. Cada día nosotros debemos evolucionar.
Y en base a esa prosperidad espiritual, nosotros vamos a recibir la prosperidad integral de Dios, que incluye absolutamente todo, no solamente lo económico. Dios nos da en este pasaje del Salmo 37 4 principios trascendentales que debemos considerar para alcanzar las bendiciones de Dios. El primero de ellos es confiar en el Señor. Dice el versículo 3, confía en Jehová y confía en Jehová y entonces ahí tenemos el primer principio, confiar en el Señor. También no perdamos de vista que dice, y haz el bien. No solamente nuestra relación vertical, sino nuestra relación horizontal. Debemos recordar que la cruz de Jesucristo son 2 travesaños, el travesaño vertical y el travesaño horizontal. El travesaño vertical rige nuestra relación con Dios. El travesaño horizontal rige nuestra relación con los demás. Entonces, confía en el Señor, travesaño vertical, haz el bien, travesaño horizontal. De modo que ahí vemos 2 detalles que nos mencionan en este primer principio, en este primer consejo trascendental. Existe una gran diferencia, oiga esto, entre confiar en Dios y mantener la confianza en Él. No solamente confiar en un momento de nuestras vidas, sino mantenernos confiando en Él. ¿Qué implica este confiar en el Señor? Bueno, implica no impacientarse. Implica no tener envidia de las personas que prosperan, como nos dice el versículo 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen maldad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. A veces el creyente voltea a ver a los inconversos prosperar y dice, pero ¿cómo? Si yo soy creyente, si yo oro, leo la palabra, voy a la iglesia, soy fiel en mis diezmos, trato de obedecer todo, ¿y por qué no soy tan prosperado como los perdidos? Como tal persona en particular. Bueno, pues ahí dice la palabra del Señor, como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Acuérdate que esas personas tienen como destino la muerte, pero también el infierno eterno. Yo he meditado mucho que cualquiera de nosotros come mejor que Donald Trump, porque Donald Trump pues ni siquiera se puede sentar en la mesa de oro que tiene en su penthouse en la Quinta Avenida de Nueva York, en la Trump Tower, y menos comer. Ahí se come un McDonald's arriba del Air Force One. Es la peor hamburguesa que yo he comido, la McDonald's. Y eso es lo que come él. En cambio, tú y yo estamos en nuestra casa con una sopita aguada, con unos frijolitos, con unas tortillitas, con unos tacos, si se puede, con una coca regular. Y estamos disfrutando lo que nos estamos comiendo, estamos platicando y todo eso. Y eso no lo tiene él. Entonces realmente nosotros no sabemos lo que tenemos, sino que anhelamos y ambicionamos cosas que tienen otras personas que no son felices ni irán al cielo.
Algo que te va dando la edad es aprender a apreciar lo que tienes. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile: algo que te da la edad es aprender a apreciar lo que tienes y a no envidiar lo que no tienes. Si tú envejeces correctamente, eso te va a pasar. Vas a agradecer a Dios por lo que tienes y vas a dejar de envidiar lo que no tienes. Porque lo que tienes es más grande que lo que no tienes. Dicen los norteamericanos, la persona siempre piensa que es más verde el zacate de enfrente. Eso significa que las personas siempre quieren ver lo que está allá como mejor de lo que tienen. Anhelan y codician a la vecina, al vecino, el carro del vecino, la casa del vecino, los muebles del vecino, la chica que ayuda a la vecina. Que hay señoras que secuestran a las chicas que atienden las casas. ¿Cuánto te da la señora? Yo te doy más, vente conmigo. Total, ¿qué? Yo te voy a tratar mejor, hasta cuarto te doy. Etcétera. Codicia. Bien, los 10 mandamientos dicen codicias del siervo, de la sierva. No en balde Dios tiene ahí cubiertas todas esas cosas. La estrategia del diablo es hacer, oiga esto porque es muy importante, es hacer que las personas pierdan su confianza en Dios. ¿Te sientes involucrado en esto que estoy diciendo? El plan de Satanás es que las personas dejemos de confiar en Dios, dejemos de creer en Dios. Es su plan. Que se sientan desilusionadas y que crean que Dios les falló. Pero es en el momento de la prueba cuando debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Oiga esto, sin considerar las circunstancias. A veces pudiera oírse fácil el decirlo, pero eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Por ahí dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos. Vamos a ir a Hebreos 11. Que es el capítulo de Hebreos que nos habla de la fe. Alguien diga Hebreos 11. Nos habla de la fe. Después de relatarnos los grandes héroes de la fe, de aquellas personas que nos dicen las Escrituras, voy a leerlo porque es muy importante, que por la fe, versículo 33, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¡Wow! Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¡Wow! ¿Estás leyendo la palabra del Señor? ¿Estás escuchando lo que Dios dice? Que el mundo no es digno de personas que tienen una gran fe. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso que dice Hebreos? Pues a nadie. ¿Cuáles de nosotros hemos pasado por esas pruebas tan tremendas en nuestras vidas? Pues a nadie. Y fíjese que lo que dice la palabra del Señor, versículo 39, muy importante, márquelo y póngale un asterisco. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Oíste? Hello. No recibieron lo prometido. ¿Les faltó fe? ¿No confiaban en Dios? ¿Hicieron todo lo que Dios dijo? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que no recibieron la salud, no recibieron el esposo o la esposa que querían, no recibieron el dinero, no recibieron las casas y los carros, no recibieron las propiedades, no recibieron nada. Versículo 40, que es la explicación. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Hay algo mejor que lo que tú deseas. Hay algo mejor que lo que tú tienes en mente. Hay algo mejor. Proveyendo Dios alguna cosa mejor. Claro que nosotros vamos a decir, pero ¿qué puede ser mejor? Que esto que yo quiero o necesito. Bueno, pues Dios dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Y yo he aprendido en 35 años que cuando Dios dice algo, es de verdad. Dios no está mintiendo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Confiar en Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, alguien diga que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, alguien diga a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7, que lo tengo de protector de pantalla. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si tú le pides cosas a Dios, pero no tienes fe que te las va a dar, no las vas a recibir. Deja de estar pidiendo nada. No la vas a recibir. No tienes fe. Para orar para que alguien tenga sanidad, hay que tener fe. Eso de que a veces le decimos a alguien, acompáñame para orar por tal persona porque vamos a orar por sanidad. La otra persona que invitamos debe decir, no, ¿sabes qué? No cuentes conmigo, no tengo fe. Porque hay gente que estorba. ¿Sí sabían eso? Hay gente que estorba. Entonces, si uno no tiene seguridad que la persona que estás invitando no está en la fe correcta, no está avivado, no está consagrado, mejor ni le hables. Te va a echar a perder la oración. Va a ser un tropiezo, un obstáculo a la oración. Porque la palabra dice que pida con fe, no dudando nada. No piense que va a recibir, dice el Señor. No piense que
quien tal haga, que recibirá cosa alguna. Igual nada. Alguien diga igual nada. Nothing. Nada. Nada, 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 nada. Nada. Nada recibes. Hay que saber las promesas de Dios para saber cuándo vamos a recibir y cuándo no vamos a recibir. Confiar en Dios es la resistencia en medio de la adversidad. Algo muy importante. Lo primero que hizo Satanás con Adán y Eva fue robarles la confianza en Dios. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y lo primero que hizo Satanás es robarles la confianza en Dios. Cuando dijo aquellas memorables palabras con que Dios os dijo, no solamente estaba poniendo en duda la palabra de Dios, estaba poniendo a dudar de las promesas de Dios. Quitarles, robarles la confianza en Dios, haciéndoles creer que la promesa que les había dado no era verdadera y que habían sido engañados. El Señor les dijo, de todo árbol que está en el jardín podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que comáis de cierto moriréis. Así es que Dios tenía para ellos una vida larga y una vida de salud. Y Satanás les robó la promesa, les robó la confianza en Dios, haciéndoles creer que la promesa que Dios había dado no era verdadera. Y mis hermanos, cuando nosotros dudamos de Dios, lo que en realidad estamos haciendo es decir que Dios nos engañó y nos mintió. Y la palabra del Señor nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Podemos creer que todos los seres humanos nos van a mentir porque la Escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre. El pecado número uno de la humanidad es la mentira. Tu papá te miente, tu mamá te miente, tus hermanos te mienten, tus primos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus compañeros en el trabajo, en la escuela, en la calle, los vecinos, todos son una bola de mentirosos. Porque Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es el pecado número uno de la humanidad. Así es que creemos a veces que Dios es como los humanos. Como estamos acostumbrados a que los humanos nos mientan, pues a veces también creemos que Dios nos va a mentir, que Dios nos va a engañar. Y Satanás no ha cambiado. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus tretas, no ignoramos sus maneras diabólicas. Nosotros debemos conocer cuáles son las maneras del diablo para no caer en ellas. El Señor Jesucristo nos dice que el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y esa verdad es una verdad que va a permanecer con nosotros todos los días hasta que nosotros estemos en la presencia de Dios. El ladrón ha venido a hurtar, ha venido a matar y ha venido a destruir. Él te quiere robar todo. Tu vida, tu salud, tus fuerzas, energía, tus sueños. Te quiere robar tu matrimonio, tu familia, tus relaciones. Te quiere robar los negocios. Te quiere robar la escuela. Te está robando. A veces yo le digo a Satanás que él es como ese ladrón que se decía dedos de seda. Le decían a un ladrón porque no se sentía cuando robaba. Bueno, pues así es Satanás, dedos de seda. Nos roba y no nos damos cuenta.
que nos está robando. El objetivo de Satanás es matar, nos quiere matar físicamente, quiere que te mueras. Y ahí están todas las intenciones y pensamientos obsesivos de Satanás a las personas de desear la muerte. Quiero morirme, quiero matarme, quiero aventarme al metro, quiero aventarme desde el puente peatonal, quiero aventarme a la autopista. Deseos de muerte, deseos de suicidio. Y finalmente, Satanás nos quiere destruir porque quiere enviarnos al infierno por toda la eternidad. Así que es un plan completo para acabar con nuestras vidas y con todo lo que tenemos importante en nuestras vidas. Segundo principio, deleítate en el Señor. Dice el versículo 4 en este Salmo 37. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otras traducciones, como la God's Word, nos dice, sé feliz en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia ampliada nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones secretas. La King James nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará tus deseos. ¿Qué es deleitarse? Deleitarse es saborear, disfrutar, descansar, paladear. Algo que a nosotros nos gusta mucho y en nuestra boca que sentimos así, algún alimento, algún postre, algo en el cual nosotros nos deleitamos. Bueno, pues de esa manera debemos deleitarnos en el Señor. ¿Cómo nos vamos a deleitar en el Señor? Pues primeramente leyendo la palabra de Dios, gozándonos de la palabra de Dios, orando, nos vamos a deleitar, teniendo comunión con Él. Muchos creyentes, y obviamente los perdidos, pues no tienen comunión con Dios. Entonces no disfrutan a Dios, no se deleitan con Dios. La oración para ellos es un peso, es un problema, es un castigo. Y yo pienso que como en el pasado, cuando nosotros cometíamos algún pecado y nos mandaban una penitencia, y esa penitencia frecuentemente era rezar tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, tantos rosarios, que a ustedes no les tocó la época esa, porque en la época esa te encargaban 5 rosarios, 4 rosarios, 3 rosarios. No, yo ya vi otra época donde le decían 5 Padres Nuestros y 5 Aves Marías. Eso no es nada, ¿verdad? No, 3 rosarios, 5 rosarios, las letanías, el rosario completo, que son los 3 misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. Ese es el verdadero rosario completo. 15 misterios y 150 Aves Marías. ¿Y cuántos Padres Nuestros? Pues 3 Padres Nuestros y 150 Aves Marías. Este es el rosario completo. Entonces, de esos te encargaban a veces 2 y 3. Luego, pues ya se bajó la carga y 5 Padres Nuestros, 5 Aves Marías, 3 Padres Nuestros, 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, en la adoración del Santísimo, etcétera. Así es que, como se nos fijó una penitencia, creemos que orar es un castigo y orar es un privilegio. Voltea a la persona que tienes a un lado y dile, orar es un privilegio. Es un privilegio que Dios nos da. Y sobre todo sentimos que es un privilegio cuando sentimos que Dios nos está respondiendo. Algo muy importante que yo he aprendido es que la relación con Dios debe ser similar a la que tenemos en el matrimonio.
De hecho, el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, compara el matrimonio con la relación entre Cristo y su iglesia. Así como nosotros en el matrimonio guardamos nuestra relación, platicamos con nuestra compañera o compañero, le alabamos, le deseamos cosas bonitas, queremos estar con esa persona. A veces tenemos problemas con esa persona, pero lo resolvemos. De la misma manera, es algo parecido en nuestra relación con Dios. Es una cosa semejante. Algo que Dios me ha estado mostrando mucho es la necesidad de que el esposo y padre de familia bendiga a su esposa. En lugar de maldecirla, en lugar de exigirle cosas y de gritarle, bendecir a su esposa. La esposa es un espejo del esposo. Como está la esposa, así es como está el esposo. Porque la esposa viene siendo ese espejo del trato del esposo hacia ella. Y eso lo vamos a ver con los años, no con los meses ni con poquitos años, sino con muchos años. En una ocasión, un creyente se estaba quejando de su esposa y yo le dije, pues ella está así por culpa tuya, porque tú la maltratas, porque tú no la cuidas. Dale su dinerito. Y las mujeres dicen, suéltales un Diego Rivera, ahora un Benito Juárez, suéltaselos. Así. ¿Y por qué me lo das? Porque eres muy buena esposa. No importa que ella trabaje y haga dinero. ¿Y esto por qué me lo das? Porque te amo. Ahí te van 2 Benito Juárez, no de los de 20, sino del fortalecido Juárez, de 500. Entonces ella puede ir y comprarse su delineador. Puede ir y comprarse sus pestañas postizas. Puede ir y comprarse su crema para el crecimiento de las pestañas. Puede comprarse el aceite para que se le quite el pelo grifo. Y si ustedes me preguntan por qué sé eso y mucho más, es porque tengo 6 mujeres en mi familia. Mi esposa, mis 3 hijas y mis 2 nietas. ¿Cuántas son? 6 gentes. Entonces, ya sé qué necesitan, qué quieren, qué buscan, qué desean. Entonces sale la vida fácil y ayúdales. Quiero ver hombres que le digan a su esposa, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo puedo hacerte la vida más ligera? ¿Creen que es una buena idea eso? Claro. ¿Qué te falta, amorcito? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer para que estés más feliz? ¿Cómo cree que se pone la señora? Ve a ver a la señora Chayo. Siempre la vas a ver sonriendo. Eso es lo que le digo yo todos los días. ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Cómo te puedo aminorar la carga? ¿Qué hago? Yo pongo el agua para hervir para mi té. No la pongas, yo la voy a poner. No, yo la pongo, ahorita puedo hacerlo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa si recoges lo que está tirado? Vas caminando por ahí, está algo tirado, recógelo. Tu esposa no se va a tener que agachar. Y las mujeres dicen, dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. En nuestro hogar somos 2 personas, mi esposa y yo. O se agacha ella o me agacho yo. Y prefiero agacharme yo.
que no se agache ella, con toda la dificultad que amerita el caso. Así es que, mis hermanos, deleítate en el Señor. Nos dice la traducción en lenguaje actual, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Qué padre! Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. ¡Qué lindo! No debes ver la oración como una carga. Regocíjate en Dios. Y te darás cuenta que es la experiencia más gratificante. Algunas oraciones no son contestadas por Dios porque Dios ve que las personas no se deleitan en Él. Y si no nos deleitamos en Dios, pues no vamos a ver sus bendiciones en nuestra vida. Hay un par de versículos en la Biblia que vamos a leer. Uno está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que nos habla de qué hacer con nuestras preocupaciones. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a leerlo juntos, echando fuera toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Echar fuera toda nuestra ansiedad. Dicho en términos modernos, todo nuestro estrés. Echa todo tu estrés sobre el Señor. Y Él dice que tiene cuidado de nosotros. Una de las cosas que frecuentemente no sabemos hacer es poner nuestras cargas en Dios y hacernos a un lado. Tenemos que aprender eso. Yo me he tardado en aprender eso, que cuando oramos ponemos nuestras cargas en Dios y tenemos que hacernos a un lado, ya no preocuparnos, ya no angustiarnos, ya nada, sino hacernos a un lado. El segundo versículo lo vamos a ver en el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Así es que tenemos que echar nuestras cargas sobre el Señor y Él nos va a sostener. Y nos agrega, no dejará para siempre caído al justo. Ambos versículos nos enseñan a poner nuestras cargas en el Señor y hacernos a un lado. Es difícil hacerse a un lado. A veces persistimos en esa petición con angustia, con estrés, con afán, pero la realidad es que si ya lo pusimos delante de Dios, debemos hacernos a un lado para que Él obre. El tercer principio es encomendarte al Señor. Dice el Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Acordándonos que confiar es fiarse, es tener fe, descansar. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomendar, Señor, esto lo pongo en tus manos, esto lo pongo para que tú me guíes, para que tú me enseñes, para que tú me des. Te encomiendo esto. Encomiéndale al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Nuestra vida está llena de planes, pero planes que han sido establecidos en base a la lógica humana, sin haber sido obtenidos en oración. Yo le pido mucho perdón a Dios por aquellos planes donde no he considerado a Dios. Señor, perdóname por todo plan, meta, proyecto, reto, donde no te he considerado. Donde me he puesto esto
y no lo he puesto delante de ti, no lo he considerado delante de ti. Encomienda al Señor tu camino es una invitación a que pongamos nuestros planes delante de Dios y esperemos su bendita aprobación. Cuando encomendamos nuestros planes a Dios, Él no se equivoca. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, Él no se equivoca. Podrás equivocarte tú, pero no se equivoca. Este versículo nos dice que encomendemos al Señor nuestro camino y confiemos en Él y Él hará, y está implícita la importancia de esperar en Dios. La fe es una combinación de esperar en Dios, de recibir la palabra, de creer en ella, de moverte en la dimensión de lo que la palabra ha enseñado. Es una combinación de aprender a utilizar los sueños y confesar la palabra perseverando hasta que conquistes el milagro. Resumiendo, esta fe es esperar, algo que somos bastante malos para hacer, esperar, porque queremos las cosas para ayer. Recibir la palabra de Dios, creer la palabra, moverte en base a la palabra, confesar la palabra y ver los resultados en base a la palabra. Nos dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Aquí la Biblia ampliada nos dice, descansa en el Señor. Está quieto delante del Señor. Espera en el Señor. No te alteres. No alterques. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, no alterques. ¿Saben que hay personas que altercan con Dios? ¿Se pelean con Dios? No, pues yo no sé por qué no me has dado lo que te he pedido. ¿Pero cómo? ¿O por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Si yo oro, leo la palabra, voy a la iglesia, doy mi diezmo, participo en una célula, levanto obra, folleteo, atiendo personas, no falto al discipulado, a la escuela de líderes, a los encuentros, retiros, campamentos y seminarios. ¿Por qué? Bueno, jamás, voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile jamás le preguntes a Dios por qué hizo algo. No se lo preguntes. No estamos calificados para preguntarle a Dios por qué hace las cosas. La actitud correcta es, Dios, ¿qué deseas mostrarme a través de esto que está pasando? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa es la actitud correcta, pero no desafiar a Dios. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? Si tú dices en tu palabra tal y cual, no alterques con Dios. Dios es Dios. No le demandes a Dios, pídele a Dios. Es muy diferente a demandarle a Dios. Pídele a Dios en base a sus promesas. Para algunos es difícil guardar silencio ante Dios, y Dios nos muestra 7 cosas que no debemos permitir en nuestras vidas. No impacientarnos, no tener envidia. La envidia es como un veneno que se extiende y controla la vida de las personas para luego destruirlas. La envidia es un pecado que te lleva a vivir un infierno en la tierra. La envidia está muy relacionada a la codicia. Y tenemos mandamiento de no codiciar ni la mujer del prójimo,
ni la casa del prójimo, ni los bienes del prójimo, ni los siervos del prójimo, ni las propiedades del prójimo, ni los viajes del prójimo, ni nada que tenga el prójimo, codiciarlo. No alterarte por la prosperidad de otros. Por ahí el Salmo 73, versículo 2 nos dice, no te alteres con motivo, el versículo 7 nos dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y algo parecido nos dice el Salmo 73, versículos 2 al 9. ¿Has sentido envidia de ver que perdidos prosperan? Bueno, debemos de recordar que esas personas van por un deslizadero. Debemos saber que esas personas no son tan felices como lo eres tú. Alguien diga, yo soy feliz. Y saben una cosa, debemos aprender a ser felices con lo que tenemos. Ser felices con lo que tenemos. Porque si no, vamos a tener que ser felices con lo que nos quede. Entonces, aprende a ser feliz con lo que tienes. Aprende a ser feliz con la esposa que tienes, con los hijos que tienes, con el dinero que tienes, con la casa que tienes, con los carros que tienes, con el trabajo que tienes, con la escuela que tienes. Aprende a ser feliz con lo que tienes. Y no te impacientes por lo que no tienes o por lo que otros tienen. Aprende a ser feliz. Por ahí el apóstol San Pablo nos dice que debemos de conformarnos. Conformarnos no significa no tener planes, metas, proyectos y retos. No es eso. Sino simplemente significa que no estés angustiado porque no tienes tal o cual cosa. Aprende a conformarte con lo que tienes, a ser feliz con lo que tienes. Cómete tu sopita a gusto. Te aseguro que tú comes una sopita aguada más feliz que Donald Trump con una langosta. Te lo aseguro. A la mantequilla. Te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro. Dios nos quiere dar todo. A veces aún tonterías que nosotros queremos o le pedimos. Tonterías, cosas innecesarias y superfluas. En una ocasión salimos mi esposa y yo, creo que iban las niñas con nosotros, ya mis hijas pequeñas, que la menor de ellas pues ya pasa de los 30 años. Y estábamos en un restaurante que estaba pegado a la playa, no sé si en Cancún, Acapulco o dónde era. Y entonces pues obviamente que no teníamos dinero, ¿verdad? Alguien diga, obviamente que no tenías dinero. Y entonces en la carta estaba una langosta, ¿verdad? Ya ven que algunos restaurantes manejan ese tipo de alimentos muy caros. Y yo tenía tantas ganas de comer una langosta, nunca la había comido. Y pues le dije a la señora Chayo, oye, ¿cómo ves si pediremos una y pues entre los dos nos la comemos? Y pues está muy cara, está carísima, no, pues se nos va a ir todo el dinero ahí. Y entonces el mesero, ya nosotros éramos creyentes, y el mesero se nos quedaba viendo, ¿y qué creen que hizo el mesero? Vino con la langosta y dijo, eso es de cuenta mía. Dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. Esos detalles se los avienta Dios. Dios se avienta trucos y vaciladas cuando tú tienes un corazón para Él, cuando tú lo amas, cuando tú lo quieres obedecer. Se avienta cada puntada que te va a deslumbrar, porque tú ni lo esperas. Eso, ¿cómo va a ser? Bueno, pues Dios te lo va a dar. Dios te va a dar aún aquellas cosas que tú estás menos interesado, pero que de alguna manera ocupan un lugar en tu corazón.
y entonces, ¡pum!, ahí te lo da Dios. Nomás para que digas, estoy pensando en ti, ¿eh? Gracias, Señor. Dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. ¿Tú crees que si tú le pides algo a Dios específicamente, y Él te lo contesta específicamente, tu resultado va a ser gracias Dios? Gracias Dios porque sé que me estás oyendo, porque sé que me estás respondiendo exactamente igual que como yo te pedí. Mis amados, eso no lo tienen los inconversos. Ese es un regalo de Dios para los creyentes. Que tú pidas y Dios te conteste exactamente igual que como tú le pediste. Entonces tú vas a decir, Dios, verdaderamente estás pendiente de mí. Y el asunto es que no solamente está pendiente de ti, sino de todos los demás. Hoy es mucho trabajo, la verdad. Yo digo, Señor, tú verdaderamente que has de tener mucho trabajo. Por ahí hay una película que se llama Bruce Almighty, ¿verdad? Que sale este actor que dicen que ya se convirtió, ¿cómo se llama? ¿Steve qué? Jim Carrey. Y pues le deja su chamba a Dios a él, y entonces por un día o algo así, él se tiene que ocupar de contestar todas las oraciones de las personas, y se vuelve loco nada más viendo todo lo que le mandan a Dios. Todo lo que le mandamos y todo lo que nos tiene que contestar, porque Él se ha querido comprometer con nosotros a respondernos. Entonces, realmente Dios tiene mucho trabajo. Entonces, sé específico en tus oraciones y recibirás respuestas específicas. Hay personas que no quieren respuestas específicas de Dios, se quieren sobar el lomo. Bueno, pues ni modo, pues ¿qué le vamos a hacer? No, yo no quiero que Dios me dé, yo me voy a chicotear por mi esfuerzo, como el niño que le dijo, el Señor que le dijo al niño, hijo, yo me hice solo. Y estaba feo el Señor. Y entonces el niño dijo, ay, gracias a Dios que me hizo Diosito. Bueno, hay gente que quiere trabajar físicamente para tener las bendiciones, y hay otros que queremos orar. ¿Tú de cuáles eres? ¿De los que prefieren rajarse el lomo para recibir? ¿O de los que prefieren hincarse y orar? La mejor postura del cristiano es la de rodillas. Tu respuesta está a la altura de tus rodillas. Ser como tú seas, quien tú seas, a la hora que seas, lo que fuiste, lo que eres y lo que serás, puesto de rodillas, Señor. Y estar así significa tú eres un Dios muy grande, y yo soy pequeño y te pido. Había en el campo un señor que trabajaba como campesino y trabajaba todo el día, como dicen, de sol a sol, y llegaba ya muy tarde a su casa, ya ha caído el sol. Y lo primero que hacía era dejar su asadón, su pico, su pala, y ponerse de rodillas, levantar los brazos y decir, Dios, tú eres santo, tú eres maravilloso, tú eres perfecto, tú eres misericordioso, tú eres todo amor. Y este hombre era un hombre alto y grande y muy fuerte. Y su hijo lo veía que todos los días, cuando llegaba su papá del trabajo, eso era lo que hacía. Y entonces el niño pensaba, yo creo que Dios es muy grande, porque mi papá, que está bien grande y bien fuerte, se pone de rodillas delante de él. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. No importa qué tan grande tú te sientas, calificado, sobrecalificado, Dios es más grande que tú. Y Dios es más grande que yo. Y hay dos maneras de aprenderlo. Easy way o hard way. La easy way es que tú me creas a mí y hagas lo que te estoy diciendo. La hard way es a partir de las enfermedades, los sufrimientos, las aflicciones, las muertes,
todas las desgracias habidas y por haber. Si quieres the hard way, la manera dura. Yo prefiero la manera suave, ¿verdad? The easy way. Oh sí, yo creo todo lo que dice este hombre maravilloso que está ahí adelante. Lo creo todo lo que dice. Está aplicado en la palabra de Dios, está determinado en las Escrituras, creo todo lo que Él dice y lo voy a hacer. Esa es la manera fácil. La manera difícil es yo pienso, yo creo, yo soy. ¿Y por qué? Esa es la manera difícil. Manera difícil. Manera difícil, un hijito se te pone difícil y ¿tú qué haces? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso, mi hijo! O dices, ven para acá, compadre. Ven para acá. La manera difícil excita la ira de Dios y nos acarrea disciplina. De la misma manera que un hijo tuyo se te pone difícil y le dices, ve por el cinto. En nuestra casa antes usábamos el cinto, no usábamos la vara porque no teníamos la enseñanza de la vara en la Biblia. Y usábamos un cinto y entonces yo le decía a mis hijas, Chayito, Liz y Michelle, tráete el cinto. No, papá, no. Porque si tú nunca viste al zorro, lo estás viendo en este momento. Yo agarraba el cinto, lo doblaba y le hacía así. Antes de, ya te imaginarás que estaba chillando el cinto así. Y luego, ven para acá. Y entonces cuando estaban chiquitas, pues nada más las empujaba y les daba. O las acostaba en la cama. Ya cuando eran más grandes, tuve que usar técnicas de la WWE. Eso significa levantar la pierna, ponérselas encima de la espalda. 10 cintarazos, porque el que falta un mandamiento se hace reo de todos. 12 cintarazos, porque estamos bajo el gobierno de los 12. Y le doy gracias a Dios que no soy católico y creo en las 11,000 vírgenes. Porque si no, mis pobres hijas serían descuartizadas. Y no les daba como algunos de ustedes. Con pañal, con el calzoncito, con el short. No. Fuera todo. Y te voy a decir una cosa. Me arrepiento de las veces que no di disciplina. No de las que di disciplina. Y tú vas a estar de acuerdo conmigo a medida que pasen los años. Te vas a arrepentir de las disciplinas que no diste. No de las disciplinas que diste. Porque cuando tu hijo es disciplinado, ya merece varias. Como decía la señora, ya me debes. Sí, porque la próxima vez, si tú dices la próxima vez, es la próxima vez. La próxima vez lo hizo. Come on. Yo le decía a mis hijas, no te subas arriba de la mesa. Hijita, no te subas arriba de la mesa. Hijita, no te subas arriba de la mesa porque si te caes de la mesa, después de que te caigas, te voy a pegar. ¿Qué creen que pasaba? Se subía a la mesa, se caía de la mesa, ¿y qué crees que hacía su papá pastor? Le daba. ¿Pero cómo? Si se cayó y aparte le vas a dar. Sí, porque le prometí que le iba a dar si se caía de la mesa. Le dije, no te subas. Les estoy enseñando a todos los que tienen hijos chiquitos y a los que tienen hijos grandes, pues ni. Y no lo hicieron. Conste que te digo que te vas a arrepentir de las veces que no disciplinas a tus hijos. Así es que vete a tu casa, busca la tabla donde la tienes, enséñaselas a todos, muéstrales el versículo que viene en la tabla y dile, miren, de aquí en adelante, como dijo Chanok, solamente mi chicharrón truena.
La última autoridad es la autoridad del Padre. Así es que tú que desobedeces y yo que te disciplino, te aseguro que vas a ser feliz. Una cosa más importante que he aprendido, tus hijos van a ser felices. ¿A que no lo creen? ¿Verdad que no lo creen? Un hijo disciplinado es un hijo feliz. ¿Quién crees que te va a querer más? ¿El hijo que disciplines o el que no disciplines? No saben. A ver, el que disciplinas. El hijo que más te va a querer es el que disciplines. ¿Y sabes cuál es el hijo que más te va a aborrecer? El que menos disciplines. Tú que le estás tratando de guardar su pompita, te va a odiar. Te va a odiar. Un padre y una madre pueden criar a 10 hijos y 10 hijos no pueden cuidar a 2 padres. Es la realidad. Ya ahorita mexicanos andan buscando el asilo donde meter al papá y a la mamá. Pero ¿cómo? Si tiene que estar en la casa y de preferencia en su casa. Uno de mis compañeros de generación lo metieron al asilo. 75 años, un poquito mayor que yo. Sus hijos lo metieron al asilo. O sea que yo estoy así como en puntos suspensivos, ¿verdad? Líbreme el Señor. Y se hizo flaquito. Le dio un infarto y se murió. Ya llevamos de esos 26 compañeros y nada más fuimos 110 de la generación de medicina. Así es que el hijo que tú disciplinas es el hijo que más te va a amar y va a ser el hijo más feliz. Yo me recuerdo cada vez que disciplinaba a mis hijas estaban bien contentas. Nunca olvidaré en una ocasión que le di una buena disciplina a Liz, mi hija. Y claro, la disciplina hay que hacerla correctamente, no se trata de descuartizar personas, ni pegarles donde caiga. Hay un lugar específico que Dios nos ha dado, que es la parte trasera de nuestro cuerpo, que sirve algo más que para sentarse. Y es para dar disciplina y para poner inyecciones. Y pues hay que citar la palabra de Dios. Agarraba la Biblia, le decía, mira hija, ¿qué dice aquí? Dice el Señor, castigarás a tu hijo con vara y librarás su alma del infierno. A ver, hija, léelo. Castigarás a tu hijo con vara y librarás su alma del Seol. ¿Ya lo leíste? Sí. ¿Ya lo entendiste? Bueno, te voy a librar del Seol. Una buena. Se iba llor y llor. Antes de que se fueran, les decía, give daddy a kiss. Give daddy a kiss. Dale un besito a papá. Le daba el besito a papá. Se iban a llorar, a hacer la Magdalena Michuca. Luego regresaban felices. Tú le estás robando la felicidad al hijo que no disciplinas. Le estás robando. Con otra se va a convertir en un monstruito que no vas a poder aguantar. ¿Qué Frankenstein ni qué nada? Un monstruo, Drácula, el más espantoso demonio que tú puedas ver, en eso se va a convertir tu hijo. ¡No! Los padres tenemos la culpa de los hijos que tenemos, no ellos. Ellos también tienen su culpa, pero nosotros tenemos más. Gracias al Espíritu Santo por todo lo que nos da. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por todas las aflicciones que hemos pasado en nuestra vida, que han tenido por objetivo producir carácter en nosotros, sacarnos del marasmo espiritual, de la desnutrición espiritual, de la caquexia espiritual, y nos has traído al reino de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor, te damos, porque tú nos das el privilegio de oír tu palabra y de aprender cosas prácticas para nuestra vida y para nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, a cumplir estos principios para recibir y alcanzar tus bendiciones. Bendícenos en esta hora
Bendice nuestros matrimonios, nuestras familias, y que tu Espíritu Santo verdaderamente controle nuestra vida. Cedemos el control absoluto de nuestra voluntad al Espíritu Santo. Padre, bendícenos, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, Dios le ama personalmente y quiere bendecir su vida. Aprenda de esta lección a aprender de la manera fácil y no de la manera difícil. Si usted aprende de la manera fácil y acepta a Jesucristo como su Salvador personal y su Señor, le veremos con seguridad en el cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor.